Ok, entonces el día de hoy vamos a empezar con... vamos a empezar a resolver otro ejercicio del método de mallas y nodos. Luego, después de este ejercicio, realizamos el ejercicio que me pidió el chico hace un momento, ¿sí? Ya, vamos a hacer este ejercicio de aquí que es bastante interesante, que es lo más complicado que ustedes pueden encontrar respecto al método de mallas. Ya, en este ejercicio tenemos una supermalla que involucra a no solo dos mallitas, involucra a la mallita I1, a la mallita I2, a la mallita I3 y a la mallita I4. ¿Ah? Involucra a cuatro mallitas. ¿Por qué sé que involucra a cuatro mallitas? A ver, analicemos primero. Aquí primero tengo una fuente de corriente en este ramal. Esta fuente de corriente en este ramal, sabemos que este ramal es compartido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de él están pasando dos corrientes de malla, I1 e I2. Por lo tanto, esta fuente de corriente está creando una supermalla entre I2 e I1, o I1 e I2, ¿ya? Luego, la corriente I2 se ve involucrada también en otra supermalla. ¿Por qué? Porque aquí hay otra fuente de corriente que está relacionando a la corriente I2 con la corriente I3. Y luego noto que la corriente I3 al mismo tiempo está formando parte de otra supermalla, porque ella está relacionada, hay una fuente de corriente que relaciona a la corriente I3 con la corriente I4, creando otra supermalla. ¿Ya? Ahí yo identifico que hay una supermalla de mayor nivel, ¿no? Una supermalla más grande. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda respecto a cómo hemos visto la supermalla, me avisa, ¿ya? Entonces, Profesor, listo. Dime. cuando dos corrientes comparten una, o sea, cuando hay una fuente de corriente que une dos mallas en sí, eso sería una supermalla, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Sí? Siempre que exista una fuente de corriente en la que, por la que pasen dos corrientes de malla, se forma una supermalla. ¿Por qué decimos que pasan dos corrientes de malla? Recordemos la definición que vimos el viernes de la semana pasada, o de hace 2 semanas. ¿Cómo, cómo nosotros observamos a las corrientes de malla? Nosotros decimos, bueno, la corriente de malla I1 es la corriente que se desplaza a través de toda esta mallita, ¿verdad? Aquí está I1, por aquí también, ¿verdad? I1, perdón, I1 por aquí, I1 baja por aquí, ¿verdad? En toda esta mallita, así, ¿no? Y así con la corriente de esta malla, ¿no? Solo en esta mallita está presente I1. La corriente de malla I2 es la que se desplaza en la mallita de aquí, ¿verdad? Entonces ella pasa por aquí, pasa por este de aquí, por este elemento de acá, y también pasa por acá, por este ramal, ¿no? Por eso es que decimos que este ramal es compartido, porque en él están pasando dos corrientes de malla, I1 e I2, ¿ya? Al pasar dos corrientes de malla y tener una fuente de corriente, automáticamente creamos una supermalla, o se ha creado una supermalla. Si a alguien no le quedó claro eso, me avisa. ¿Qué más? Bueno, ya vamos a ver lo de cómo medir los voltajes y las corrientes cuando estamos trabajando con método de malla, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a aplicar el método. Sabemos que tenemos la supermalla, pero, pero, ¿cuántas ecuaciones tenemos que sacar? A ver, ¿cuántas corrientes de malla tenemos? Tenemos 5, ¿verdad? Oh, Ajá, 5, ¿verdad? Tenemos I1, I2, I3, I4 e I5, ¿verdad? Tenemos 5 corrientes de malla, entonces tenemos que sacar 5 ecuaciones, a menos que una de esas corrientes de malla ya sea un valor conocido. ¿Cuándo era un valor conocido de una corriente de malla? Cuando había, por ejemplo, una fuente de corriente por la que solo pasaba esa corriente de malla. Por ejemplo, si hubiese una fuente de corriente en este ramal. En este ramal, ¿qué corriente de malla pasa? Solo la corriente I5. ¿Ya? Y es más, I5 tiene la misma dirección que esta fuente de corriente que yo acabo de colocar. Si esta fuente vale 10 amperios, entonces automáticamente I5 también vale 10 amperios. ¿Ya? Si la flechita de la fuente estuviese para arriba y como I5 está en sentido opuesto, le ponen un signo menos nada más. Y ya está. Automáticamente ya tendrían el valor de la corriente de malla. ¿Ya? Eso pues es bastante... Bueno, me resuelve muchas ecuaciones en algunos casos, pero no es en este, ¿no? En este, ¿qué podemos notar? Bueno,
que tenemos que sacar 4 ecuaciones de la supermalla que está relacionando a la corriente I1, ¿verdad? A la corriente I2, a la corriente I3 y a la corriente I4, ¿verdad? Esas 4 corrientes de malla me están formando esta supermalla grande, ¿no? Por lo tanto, tengo que sacar 4 ecuaciones de esa supermalla, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las primeras ecuaciones que saque de esa supermalla? Fácil, siempre vámonos por lo más sencillo, las de las fuentes de corriente, ¿ya? Vamos con la fuente de corriente de 5 amperios, ¿ya? Vamos a dibujar la fuente de corriente rápidamente con su flechita, ¿verdad? Vamos a poner su valor de corriente, 5 amperios, ¿verdad? Y vamos a dibujar las corrientes de malla, cómo se mueven las corrientes de malla que pasan a través de ella en este circuito, ¿no? La Y uno, corriente I1, ¿perdón? y uno iría hacia abajo. Ajá, sí. I1 se mueve hacia abajo, ¿verdad? Siempre tenemos que seguir el sentido que ya define la corriente de malla. I1 se mueve así, ¿verdad? En este sentido. E I2 se mueve hacia arriba, en este sentido. Y nosotros, pues, para sacar la ecuación de esta fuente de corriente, vamos a decir, bueno, la corriente de la fuente es igual a la corriente de malla cuya dirección apunta en el mismo sentido de la flecha de la fuente, que es la I2, menos la corriente de malla cuya dirección apunta en sentido opuesto a la flechita de la fuente, que es I1. Listo, tenemos la ecuación de la fuente de corriente. ¿Ya? Esta es nuestra primera ecuación. ¿Sí? Vámonos por lo más sencillo. Y creo que esa ecuación está por aquí. Es esta de aquí. ¿Ya? Listo. Esta es nuestra primera ecuación. Para nuestra segunda ecuación nos vamos a fijar en la siguiente fuente. La de aquí. Vamos a dibujarla. Obviamente, nosotros no podemos trabajar con esos valores de Bx y X y todo eso, ¿no? Nosotros debemos dejar expresadas todas las funciones, todas las ecuaciones, perdón, en función de las corrientes de malla, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a tener que expresar este valor de Bx, este valor de By y este valor de Ix en función de las corrientes de malla. Ya vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro respecto a lo que estamos viendo? Todo claro. No, Chévere. profe, todo. Ya, gracias. Entonces, vamos ahora a dibujar cuáles son los sentidos de las corrientes de malla a través de esta fuente. Si nos damos cuenta, I2 se desplaza en este sentido en esta fuente, ¿no? De izquierda a derecha, porque I2 se mueve así. Así, ¿no? Ese es el sentido de I2. E I3 se mueve en sentido opuesto, ¿no? I3 se mueve así, viene por acá. Ya, entonces I3 estaría por aquí, ¿ya? I3 se mueve así. Entonces, lo mismo. El valor de la corriente de malla, perdón, el valor de la fuente de corriente, 2 veces Bx, es igual a la corriente de malla que va en el mismo sentido que la corriente de la fuente, I2, menos la corriente de malla que va en sentido opuesto, I3. Entonces, ahora, yo no puedo dejar la expresión en función de Bx, entonces vamos a ver cuánto vale Bx en el circuito original. Tenemos a Bx, que es el voltaje de este resistor, entonces vamos a dibujar este resistor por este lado. ¿Sí? Este resistor tiene un valor de 2 ohmios y el Bx, ojo con la polaridad, el Bx está definido con esta polaridad, más aquí y menos acá, ¿no? Más en el lado derecho y menos en el lado izquierdo, ¿ya? Ahora identifiquemos qué corrientes de malla se desplazan a través de este resistor. I2, si se dan cuenta, está moviéndose, desplazándose desde el positivo hacia el negativo de este Bx, ¿no? Entonces I2 se desplaza así. E I1 se desplaza del negativo hacia el positivo. Y uno se desplaza así. Listo. Entonces, yo sé que el voltaje a través de un resistor cualquiera siempre va a ser igual a la corriente total a través de este resistor multiplicado por su valor de resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la corriente total en este resistor? Nosotros tenemos que definir un sentido para esa corriente total.
¿Cuál va a ser el sentido que vamos a definir en este caso? Por conveniencia, yo la voy a definir la corriente total entrando por el positivo de la polaridad y saliendo por el negativo. Ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque así podemos utilizar esta expresión así como está. ¿Qué pasa si yo definía la corriente total en sentido opuesto? Ponía un negativo. Ajá. Listo. Poníamos un negativo en la ley de Ohm y ya está. Se acabó. Bueno, ahora, ¿a qué va a ser igual esa corriente total? A los Ya. 5 que pasaban por ahí. Sí, en este caso sí, a los 5 que pasan por aquí. Sí, pero en este caso también vamos a definirlo en función de las corrientes de malla. Sería la corriente que va en el mismo sentido, y 2 menos la corriente que va en sentido opuesto, y 1. Sí, aquí, bueno, así tendríamos que definir la corriente total y luego reemplazarla aquí, ¿no? Como dijo el compañero, antes de hacer esto, un momento, Bx, tendríamos que reemplazarlo con la corriente total, que es I2 menos I1, multiplicado por la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? 2. ¿Sí? Pero como dijo el compañero, nosotros ya conocemos cuánto vale I2 menos I1. ¿Cuánto vale? 5 amperios, ¿verdad? Porque es la corriente total a través de este ramal. Es la misma corriente que yo definí aquí, la I total. Ahí, la I total. Es la misma corriente que sale de la fuente, 5 amperios, ¿ya? Por lo tanto, en este caso vamos a reemplazar la corriente de 5 amperios. Ya, lo vamos a reemplazar como 5 y entonces el Bx me va a quedar, 2 por 5, esto me va a quedar 10, ¿no? 10 voltios. Ya tengo el valor de Bx. Entonces, aquí vamos a reemplazar ese valor de Bx como 10. Entonces me quedaría 2 por 10 es igual a I2 menos I3. Y pues esto me quedaría que I2 menos I3 es igual a 20, ¿no? Y esta es mi segunda ecuación. Esta es la ecuación que está aquí. En este caso, pudimos reemplazar el valor de la corriente total en lugar de utilizar dejarlo expresado en función de las corrientes de malla, pero solo porque conocemos cuánto vale la corriente total a través de ese resistor. Vale 5 amperios, ¿ya? Esto es un caso especial. En general se tendría que dejar hasta aquí, ya sin reemplazar eso por 5. Pero como ya conocemos la corriente total, lo reemplazamos, nada más, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no ha quedado claro? Todo claro, No, profe. continuamos. Todo claro, chévere. Vamos con la siguiente fuente de corriente, la de 3ix, ¿ya? Por ahí hay una fuente que se me ha pasado, pero es para analizarla después, ¿no? Tenemos una segunda fuente que vale 3 veces Ix. Y por la que están pasando I3 en este sentido, si no me equivoco, sí, I3 en este sentido, e I4 tiene que pasar en sentido opuesto. I4 en sentido opuesto, ¿no? Si se dan cuenta, I3 así, e I4 se mueve así. Por eso pasan esos sentidos, ¿no? Entonces, vamos de nuevo. La ecuación de la fuente. 3ix es igual a la corriente que va en sentido de la fuente, I4, menos la corriente que va en sentido opuesto, I3. Vamos a sacar cuánto vale Ix. Bueno, ubiquemos Ix en el circuito. Esta. A ver, Ix es la corriente en este ramal. ¿Ya? Vamos a identificar qué corrientes de malla pasan a través de este ramal. Pasa la corriente de malla I5. Ajá, I5 así. ¿Perdón? I5 y I2. Exactamente, I5 e I2. I2 se desplaza a través de este ramal así, hacia abajo. ¿Ya? Listo, I2. Yo quiero determinar cuánto vale Ix, vamos a hacerlo por el lado de acá. Ix sería igual. Ya vamos a suponer a Ix como la corriente total en este ramal. Ya, la corriente total es igual a la corriente de malla que se desplaza en el mismo sentido, que sería I2, ¿verdad? Porque las flechitas apuntan en el mismo sentido, menos la corriente de malla que se desplaza en sentido opuesto, que sería I5. Entonces sería Ix igual a I2 menos I5. Vamos a reemplazarlo acá. Me quedaría 3 por I2 menos I5 es igual a I4 menos I3. ¿Ya?
Podemos pasar esto al otro lado. Sí, podemos pasar esto al otro lado y me quedaría 3 veces I2. Esto pasa a sumar. Más I3. Menos I4. Menos 3 veces I5. Es igual a 0. Y esta es mi tercera ecuación ya. Ya tengo la ecuación en función de las corrientes de malla. Cuando tenga una ecuación en función de solo las corrientes de malla, ya está terminada la ecuación. Y listo. Este sería el análisis de esta fuente. Ya tenemos, ojo, ¿cuántas ecuaciones teníamos que sacar? 4. ¿Cuántas tenemos ya? 3. Pero ya me gasté las 3 fuentes que creaban a la supermalla de 4 mallitas. ¿De dónde saco la otra ecuación? Ya, el método de mallas nos dice que ahora tendríamos que aplicar un método de mallas tradicional. Es decir, por ejemplo, omitir los elementos que estaban en serie con las fuentes de corriente que crearon la supermalla y hacer el método de mallas para cada mallita y luego hacerlas como cortocircuitos, ¿no? Y luego sumar todas esas ecuaciones, como lo hemos hecho antes. Pero en este caso no va a ser así, porque este es un caso especial. ¿Por qué? Porque en la mallita, en una de las mallitas que está conformando a mi supermalla, hay una fuente de corriente que solo le pertenece a esa mallita, que es la fuente de este 2BY. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Va a suceder esto. A ver. La corriente de esa fuente va a ser igual a la corriente de malla a la que le pertenece. ¿Ya? Sabemos que esta corriente se llama 2BY. ¿Ya? ¿Y cuál es la corriente de malla que pasa a través de ella? I3. Como solo I3 está pasando a través de esta fuente, entonces automáticamente la corriente de la fuente es igual a la corriente de malla, ¿no? Porque están en el mismo sentido, ¿no? Si I3 estuviese en sentido opuesto, tendríamos que ponerle un signo menos aquí, nada más. Pero como están en el mismo sentido, automáticamente son iguales, ¿no? Y básicamente esta sería nuestra cuarta ecuación, pero recordemos, ¿qué tenemos aquí? Una variable que no es una corriente de malla. Tenemos que expresar este valor de BY en función de nuestras corrientes de malla. Entonces vamos a buscar BY en el circuito. BY está aquí. Vamos a dibujar ese resistor de 4 ohmios. Aquí está el BY. Y vamos a dibujar las corrientes de malla que pasan a través de él. La única pues es I5. I5. Así. Ya, en este sentido. Si nos damos cuenta, I5 se mueve así, ¿no? Bajando a través de ese resistor. Entonces, al ser I5 la única corriente de malla en ese resistor, básicamente es la corriente total a través de él. Por lo tanto, yo podría decir que BY, el voltaje en ese resistor, es igual a su resistencia multiplicada por su corriente total, que es I5. ¿Ya? ¿Por qué razón es positivo? Porque I5 está yendo desde el positivo de esa polaridad hacia el negativo, ¿no? Por esa razón sale positiva la expresión. Entonces ya sabemos cuánto vale BY. 4 veces I5. Entonces aquí lo reemplazamos. 2 por 4 veces I5 es igual a I3. Por lo tanto, I3, esto es 8, ¿no? Lo pasamos al otro lado a restar. Menos 8 veces I5 es igual a 0. Y esta es nuestra cuarta ecuación. ¿Ya? Y esto nos ahorró tener que hacer una ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, tener que aplicar el método de mallas en todo esto. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien se perdió? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? Hasta ahí todo claro, profe, pero no necesitaríamos 5 ecuaciones porque tenemos de I1 a I5. Sí, pero yo les dije que ahorita solo necesitamos 4 ecuaciones porque estamos analizando la supermalla. ¿Y cuántas mallas están formando a esta supermalla? Solo 4 mallitas. Y 1, Ah, y 2, y 3, y 4. ¿Sí? Bueno, oh, ya la entendí. cuando analicemos una supermalla tenemos que saber, a ver, ¿cuántas mallas están formando la supermalla? ¿Ya? A la supermalla. Pero La supermalla, ¿perdón? es una pregunta. Sí, dime. Como usted dijo antes, las supermallas se forman por donde hay una fuente de corriente que comparte corrientes de malla, ¿verdad? Ujú. Entonces, serían la que dice la fuente de 2BX, la fuente de 5, la fuente de 3IX. Esas forman la supermalla, malla grandota. Ajá, exactamente. Ah, listo, listo, gracias. Es exactamente eso. Estas tres fuentes de corriente
están conformando una supermalla grande, ya entre las corrientes de malla I1, I2, I3 e I4. Como son 4 corrientes de malla desconocidas, no conozco el valor de ninguna de estas, tengo que sacar 4 ecuaciones de este sistema, de las 4 corrientes de malla. Las primeras 3 ecuaciones, recuerden, siempre la ecuación más sencilla del método de la supermalla va a ser la ecuación en la que tenga que ver la fuente. Por eso sacamos primero las ecuaciones de la fuente. Luego, lo que tienen que hacer, si recuerdan, cuando vimos la definición ya de dónde nace el método de mallas, lo que tienen que hacer es básicamente una ley de voltajes de Kirchhoff en los elementos externos, que sería aquí. ¿Ya? Básicamente lo que estamos haciendo al aplicar el método de mallas es una ley de voltajes de Kirchhoff. Pero como tenemos una fuente de corriente, no podemos hacer eso de ahí, ese paso. Por eso recurrimos a tomar esa fuente de corriente e igualarla a la corriente de malla I3. ¿Ya? Si eso es básicamente el método de mallas, aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Ya? Eso es lo que vimos cuando explicamos el tema, ¿no? Pero pues no se podía aplicar en este caso, ¿no? Porque teníamos esta fuente de corriente. Y recordemos, de una fuente de corriente siempre se sabe su corriente, pero es más complicado encontrar su voltaje. ¿Por qué? Porque su voltaje depende de los elementos a los que esté conectada. Tendríamos que analizar todo el circuito para encontrar su voltaje, ¿no? Y pues por esa razón no podemos aplicar esa parte ahí. Ya, y directamente aplicamos esto. La ecuación de la fuente ahí. Bueno, no sé si ahí algo no les ha quedado claro, pero básicamente con eso encontramos las 4 ecuaciones. Para la quinta ecuación que necesitamos ya para todo el sistema en conjunto, lo único que tenemos que hacer es fijarnos cuál es la única mallita que no forma parte de la supermalla y que me faltó analizar. La I5. La I5. Ajá. Entonces vamos a hacer el método de mallas tradicional en esa mallita, ¿no? Porque ella no forma ni una supermalla ni nada. Déjenme copiar el circuito acá. Listo. Creo que este no es. No, este no es. Este es el siguiente. Bueno, entonces no se copia. Bueno, no importa. Bueno, no importa. Apliquemos el método tradicional de mallas, ¿no? A ver, cuando yo quiero analizar una mallita, ¿qué hacía? Bueno, digo, voy a analizar la mallita 5. Entonces, la técnica es esta. Pongo la corriente de malla positiva, abro paréntesis, la suma de las resistencias por las que pasa esa corriente de malla. Recordemos que la I5 va a pasar a través de todas estas resistencias, ¿verdad? De toda esta mallita. ¿Ya? ¿Qué resistencias son? La de 4, la de 2 y la de 4. Entonces sería 4 más 2 más 4. ¿Ya? Ahora me fijo. ¿Por alguna de esas resistencias está pasando otra corriente de malla? Sí. Sí. Por la de aquí está pasando la I2, ¿verdad? Si se dan cuenta, I5 se mueve en este sentido a través de esta resistencia. Pero I2 se mueve en sentido opuesto, ¿verdad? I2 está bajando a través de esta resistencia. Por lo tanto, I2 tiene que aparecerme restando aquí. ¿Ya? I2 multiplicado por la resistencia que las une, la de 4. Lo mismo pasa con I4. I4 se mueve en sentido opuesto a I5. Entonces pongo restando a I4 multiplicado por la resistencia que los une, que es la de 2 ohms. Y esto tiene que ser igual. Ya no tengo que restar más porque esta resistencia no es compartida con nada, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es a esta ecuación igualarla. Ahora, me fijo en esta mallita. Bueno, en esta mallita de aquí, digo, en el sentido en el que se mueve mi corriente de malla, voy a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff solo para las fuentes, ¿ya? Entonces me desplazo a través de la mallita. ¿Hay alguna fuente en la mallita? Ninguna. Como no hay ninguna fuente, pongo esto igual a 0. Si hubiese alguna fuente, ¿qué hacía? Bueno, me fijaba en la fuente, en su polaridad, ¿ya? En el sentido de mi ley de voltaje de Kirchhoff o de mi corriente de malla, ¿qué sucede? La corriente de malla se mueve del menos hacia el más en esta fuente. Entonces ponía su voltaje positivo. Si estaba al revés, le ponía negativo su voltaje, ¿no? Y así sumaba los voltajes de las fuentes. Pero como no hay ninguna fuente de voltaje aquí, no le paro bola. ¿Cómo? Lo último, no lo entendí. Ya, a ver. Supongamos que hay fuentes en esta mallita, ¿no? Listo. Ya tenemos este lado, el lado izquierdo de la ecuación. Vamos a armar el lado derecho. En el lado derecho van la suma de los voltajes de las fuentes de voltaje. ¿Ya? ¿Cómo le ponemos el signo a esos voltajes? Digamos que aquí hay 5 voltios y aquí tengo otra fuente. ¿Qué sé yo?
una con más y con menos aquí, de 10 voltios. Ya, ahora, ¿cómo yo sumo estos voltajes? Me desplazo en la mallita en el sentido de mi corriente de malla. Me muevo así, ¿ya? Entonces voy por aquí y voy por esta fuente. Entro por el menos de esta fuente y salgo por el más. Entonces su voltaje aparece positivo acá. ¿Ya? Sigo recorriendo la mallita, me desplazo hasta que llego a esta fuente. En esta fuente, al bajar, estoy entrando por el positivo y saliendo por el negativo. Por lo tanto, su voltaje me aparece negativo acá. Ah, ya le entendí. Usted, o sea, si esos 5 y 10 lo colocábamos antes del paréntesis, era como que colocaba yo el signo del que entraba nuestro sentido. Por ejemplo, si yo lo hubiese colocado antes del igual, sería menos 5 más 10. Y del otro lado eso vendría a quedar igual. Ajá, sí, Ah, exactamente. ya. No lo había entendido eso, Exactamente pero lo mismo. ya lo analicé, gracias. Listo. Eh, es más fácil, bueno, pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas, pero creo que esta de aquí es como que lo más recomendable para que ya directamente les quede en la ecuación. De un lado los voltajes de las fuentes y de otro lado los voltajes de los elementos pasivos. Que por si acaso esto de aquí son voltajes. Mm, ya, este es como el método de Maya es un poquito más simplificado, ya la forma más rápida de aplicarlo, ya, para no perder mucho tiempo. Entonces, pues realizando las sumas aquí me quedaría 10 veces I5 menos 4 veces I2 menos 2 veces I4 igual a 0 porque en esa mallita no había ninguna fuente de voltaje, ¿no? Y ya sería esta mi quinta ecuación. Ya, disculpen el desorden, pero pues ahí quedaría ya el sistema de ecuaciones que me piden. I1, Profesor, I2, perdón, dime. una pregunta. ¿Qué pasaría si hubieran dos mallas que no hacían parte de la supermalla? Hacía una ley de corriente, no, una ley de voltaje de Kirchhoff para ambas. Sí, por ejemplo, si no hubiese esta fuente de corriente, hubiese un cortocircuito, hacías ley de voltaje de Kirchhoff aquí, o le aplicabas el método de mallas a esta, ¿no? Claro, y también a la malla de I5 otra vez, ¿verdad? Ya la de malla de 5 también, ¿no? Sí. Ah, listo. Ya, muchas gracias. Y de esta supermalla, pues tendría que sacar solo tres ecuaciones. ¿Ya? Serían las dos de estas fuentes y la de la fuente de acá. Bueno, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Todo claro. Chévere. Eh, ojo, aquí lo único que tenemos que hacer de aquí, de ahí, es colocar estos valores de aquí, estas ecuaciones, en nuestra calculadora de sistemas de ecuaciones, sacar cuánto valen las corrientes de malla y listo, está resuelto el ejercicio. Eso es lo que nos piden en realidad. La ecuación, el matricial, que es simplemente poner los coeficientes y, el valor de las corrientes, que esto de aquí nos da la calculadora, ¿no? De ahí básicamente lo importante, de hecho creo que es lo que vale más puntos, es hallar estas expresiones, ¿no? ¿Cómo hallan ustedes estas expresiones? ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna duda hasta ahí, vamos a aplicar ahora el método de nodos. Por si acaso aquí está lo del método de mallas que les mencioné. Profesor, disculpe, podría colocar, solo quiero sacarle captura para sacarle copia y luego pegarle en mi cuaderno. No, el circuito. ¿Ya? Sí, profesor, muchas gracias. Listo, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Este de aquí es para Thevenin. ¿Qué hora es? Todavía tenemos tiempo, está bien. Vamos a hacer este ejercicio que me parece que es el que pidió un compañero que tomaron en una lección hace poco, ¿no? ¿Me puedes confirmar si estás ahí? No, eso es un taller. Bueno, pero ese es el ejercicio, es el Sí, ejercicio, ¿no? ese. Ya, Ajá. chévere. Ya. A ver, en este ejercicio, bueno, en realidad el cambio que ustedes tenían es que a ustedes le pedían el método de nodos, aplicar el método de nodos. Vamos a aplicar nodos aquí, ¿ya? No le paren bola a las corrientes de malla. ¿Y qué más tenían? Pues que por aquí va una resistencia RL que pues que les pedían, que les decían que no hace falta. Ya. Básicamente es porque tenían que asumir que esto estaba en circuito abierto, entre A y B. ¿Ya? Pero ya vamos a ver eso es Thevenin y Norton, y eso se supone que aún no hemos visto aquí. ¿Ya? Vamos a aplicar esto, vamos a hacer este ejercicio con el método de nodos, ¿ya? No le hagan caso a las corrientes de malla porque acabamos de ver un ejercicio de mallas, ¿no?
Vamos a aplicar el método de nodos aquí. Entonces vamos a redibujar el circuito. Ojo, cuando aplicamos el método de nodos, aquí pues lo más recomendable es evitar en todo caso las fuentes de voltaje, ¿ya? En el método de nodos, recuerden, ¿qué nos complicaba las ecuaciones del método de nodos? Las fuentes de voltaje, ¿verdad? Porque estas fuentes de voltaje, si es que uno de los voltajes, una de las tensiones nodales no era la Tierra, se producía un supernodo, ¿verdad? Y teníamos que analizar el supernodo y todo eso, ¿no? Aquí tendríamos otro supernodo y todo eso, porque acá está la Tierra, ¿ya? Pero aquí sucede algo curioso. Vamos a ver qué pasa. Déjenme volver a copiar el circuito. Bueno, redibujar el circuito para ver qué sucede ahí. Ya. Y estén muy atentos a lo que dijimos en la última sesión, que cómo podrían también, creo que es dividido para dos. Bueno, pongámoslo dividido para dos. Que a nosotros nos pueden pedir las respuestas de tal forma que nos digan, por ejemplo, si este es el nodo 1, B1, determine la ecuación nodal del nodo B1 y sume los coeficientes de todos esos, los coeficientes. Ya vamos a ver qué hay que hacer en esos casos, ¿no? Vamos a ver qué hay que hacer y al final explicamos con este mismo circuito cómo aplicar método de superposición y, bueno, método de Thevenin, el teorema de Thevenin, ¿ya? Entonces, 6ix y aquí iría una fuente de corriente de 10 amperios. Aquí iría una fuente de voltaje de 60 voltios. Ya. Y aquí pues tendríamos la intersección, ¿no? Y aquí tendríamos dos resistores más en paralelo. ¿Qué más? Y aquí tendríamos otro resistor. Aquí tendríamos dos resistores de 4, dos de 6, 4 y 2. Aquí son 4, 4. Creo que esto era 4 también. Sí. 4 y esto es 2 y 2. Ya, listo. Ya, este es el circuito que nos piden analizar. Vamos a suponer que aquí hay un circuito abierto, ¿no? Ya, vamos a suponer que no está ese cable porque, pues, ¿qué pasaría de estar ese cable ahí si sabemos que este nodo está aterrizado? ¿Qué pasa cuando hay un cable que une a dos nodos? Lo que sucede es que ambos nodos se ponen al mismo potencial eléctrico. Es decir, que si yo conectase un cable aquí, ya, un cable, significaría que si el nodo de abajo tiene 0 voltios, el nodo de arriba también tiene 0 voltios. ¿Por qué? Porque están cortocircuitados, tienen el mismo potencial eléctrico, ¿ya? Pero bueno, no nos fijemos en eso todavía, no es importante. Vamos a ver qué pasa en este circuito. Ya, digamos que me piden aplicar el análisis nodal. Me dicen, bueno, tienes el nodo B1, el nodo B2, el nodo B3 y el nodo B4. ¿Verdad? Creo que no hay más. Sí, no me nombran más nodos, pero sí hay más nodos, por si acaso. ¿Ya? Ya vamos a ver qué pasa con esos nodos que no me han nombrado. ¿Ya? De hecho, ya es algo que me da el ejercicio para no tener que hacer tanto proceso. ¿Ya? El ejercicio no me los nombra para que me dé cuenta de una cosa. ¿Ya? Primero, yo a estas resistencias que están en paralelo le podría sacar el equivalente, ¿no? Sería sencillo para no trabajar con tantas resistencias. Entonces vamos a sacar el equivalente. Saben que cuando dos resistencias idénticas están en paralelo, ¿cuál es el equivalente? Y tienen el mismo valor. Sí, exactamente. Si tengo R y R en paralelo, el equivalente sería R sobre 2, la mitad. Por lo tanto, en el paralelo entre este de aquí de 4 y la de 4 de acá, el equivalente sería la de 2, ¿no? Una de 2 ohms. ¿Qué más?
En la de acá lo mismo. Tengo dos resistencias en paralelo. Tengo que sacar el equivalente. Como son idénticas, el equivalente simplemente es la mitad, ¿verdad? 2. En la de acá también podríamos hacerlo, que aquí no es importante, pero saquémoslo. ¿Ya? Las dos resistencias eran de 2 ohmios, entonces el equivalente será la mitad, que es 1 ohmio. Y en la de acá, finalmente, hacemos lo mismo. ¿Ya? Y esta resistencia pues sería de, si las dos resistencias originales eran de 6 ohmios, la equivalente va a ser de 3. ¿Ya? Y ahí se ve el circuito un poquito más sencillo, ¿no? De hecho, esa es la razón por la que aquí me daban solo 4 corrientes de malla. Porque aquí hay otra mallita. Acá hay otra. Acá hay otra. Y acá hay otra. Pero ¿qué pasa cuando yo hago el paralelo entre estas dos resistencias? Esta mallita se anula. Se pierde. ¿Verdad? Ahí se perdió esa mallita. ¿Qué pasa cuando yo hago el paralelo entre estas dos? Esta mallita se pierde. El paralelo entre estas dos se pierde esta mallita y el paralelo entre estas dos se pierde esta mallita. Y se me hacía más sencillo aplicar el método de mallas porque solo tenía 4 mallas, ¿ya? Siempre busquen, antes de empezar a resolver el ejercicio, tratar de hacer la reducción de resistencias, transformación de fuentes, de tal forma que se reduzca el número de mallas o en su defecto el número de nodos para que ustedes puedan resolver el ejercicio de forma más sencilla. Si alguien no entendió algo de lo que hemos hecho hasta ahora, me avisa. Todo claro. Ya, chévere. Entonces, ahora, notamos que supuestamente tenemos 5 nodos, ¿verdad? B1, B2, B3, B4 y el nodo de 0 voltios, que es el de aquí abajo, ¿no? Si quieren podemos delimitarlos. ¿Cómo delimitábamos un nodo? Nos ubicábamos en un terminal de cualquier elemento, atravesábamos el cable y comenzábamos a recorrer el circuito, ¿verdad? Encerrando el cable en todo momento, ¿ya? Hasta llegar al terminal de cualquier otro elemento, ¿verdad? Hasta, por ejemplo, acá, ¿ya? Hasta el terminal de este elemento. Ahí, yo delimitaba el nodo, cruzaba y así, ¿no? Hasta cerrar el trazo. ¿Ya? Y todo esto era un solo nodo. Ahí identificaba todo esto de un solo nodo, que está a un determinado potencial eléctrico o tensión eléctrica, ¿ya? O tensión nodal. En este caso, como este nodo tiene la referencia de tierra, que aquí no está bien dibujada, pero es la referencia de tierra, esto de aquí vale 0 voltios directamente. Ya conocemos la tensión de ese nodo. Podríamos llamarlo V sub 0 o 0 voltios, como ustedes quieran, porque ya es un valor conocido. Antes de comenzar a definir los demás nodos, que podríamos hacerlo, déjame copiar el circuito para no tener que estar dibujándolo cada rato. Ya, ahora sí, vamos a definir las tensiones, vamos a delimitar las tensiones nodales aquí. Aquí sería el otro nodo, el nodo B1. Acá estaría el nodo B4, ¿verdad? Lo comienzo a delimitar nada más. Ya. Acá estaría el nodo B3. Comienza por aquí, ¿verdad? Todo esto es el nodo B3. El siguiente nodo sería el nodo B2. Y hasta ahí parece que ya he delimitado todos los nodos. Pero, ¿qué hay de estos que están aquí? Este de aquí y este nodo que está acá. Esos nodos ni me los han nombrado. No les han dado una atención a esos nodos. ¿Cuánto vale la atención de ellos? O no les han dado un nombre, qué sé yo, B5 y este de acá B6. ¿Por qué será? Porque esos nodos tienen que desaparecer del circuito. Ya, ese es el truco sí, eso es lo que me está dando el circuito, la pista que me está dando el ejercicio para poder resolver. Que yo puedo desaparecer este nodo. ¿Cuándo desaparece un nodo? Vamos a verlo. A ver, recordemos lo que vimos en la sesión anterior. ¿Qué pasa si yo tengo, una resistencia con una fuente de voltaje en serie? Yo las puedo transformar, ¿verdad? Pero antes de eso tengo que fijarme en una cosa. ¿Qué se conserva? Siempre recuerden, antes de realizar cualquier conversión, cualquier equivalente de resistencias, tienen que pensar qué se conserva, qué se va a conservar, qué nodos se me van a conservar o qué mallas se me van a conservar o qué voy a perder cuando haga esa transformación, ¿ya? Siempre hay que pensar en eso, ¿ya? Tengo el voltaje y la resistencia. Entonces, ¿cuántos nodos tengo en estos elementos? Entre estos elementos tengo este nodo rojo que está aquí, tengo este nodo naranja que está de este lado y tengo este nodo verde que está de este lado, ¿no?
Cuando yo transforme la fuente, ¿verdad? Recordemos, ¿cuál era la fuente? La fuente es todo esto, ¿no? Toda la resistencia en serie con su fuente de voltaje, ¿no? ¿Ya? Que esta fuente de voltaje me proporciona un voltaje, qué sé yo, Vx y una corriente Ix, ¿no? A mi carga, por si acaso, ¿ya? Pero no le podemos volar eso ahorita, solo era para ejemplificar, ¿no? Ya, una vez que yo transforme mi fuente, yo transformé esta fuente a una fuente de corriente, me va a quedar esto, ¿no? La misma resistencia R en paralelo ahora con una fuente de corriente, ¿no? Ya. ¿Y cuántos nodos tengo ahora? Antes tenía 3 noditos, ahora tengo 2. Ya, esta es una fuente de corriente cuya corriente ya sabemos que es el voltaje de la fuente partido a la resistencia, ¿no? Esto es la resistencia. Ya, ahora, ¿cuántos noditos tengo en esta fuente? En esta nueva fuente. Tengo el nodito naranja que se conservó y el nodo verde. ¿Ya? Esos dos nodos se han conservado, ¿ya? Por lo tanto, en la transformación de fuente se conservan los nodos de los extremos, ¿ya? Y se pierde el nodo central, ¿ya? El nodo que está entre la resistencia y la fuente. Ese nodo se ha perdido, ¿ya? Entonces, les pregunto, ¿cuándo será más conveniente aplicar esta transformación? La transformación de acá para acá. Cuando vayamos a aplicar método de nodos. ¿Por qué? Porque se reduce un nodo y al reducirse un nodo, al perderse un nodo, tenemos que hacer menos ecuaciones. ¿Y cuándo será conveniente pasar de esta transformación a la de acá arriba? Cuando apliquemos método de mallas. Porque cuando aplicamos método de mallas, ¿qué pasa? A ver, aquí tenemos una mallita, ¿verdad? Una mallita extra. Pero ¿qué pasa cuando realizamos la transformación? Se ha perdido esa mallita extra, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener menos mallas para aplicar en este método. Y acá, aquí tenemos 3 nodos, pero cuando aplicamos la transformación, ¿cuántos nodos tenemos ahora? Solo 2. Y al tener solo 2 nodos, reducimos el número de ecuaciones que tenemos que encontrar. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Todo claro. Ya, chévere. Entonces ya sabemos para qué nos sirve la transformación de fuentes. Ojo, una cosita más que no sé si les expliqué. Ya, esto creo que lo expliqué el semestre pasado, pero este semestre no lo expliqué, me olvidé. Ya tenemos la fuente de voltaje en serie con su resistencia. Recordemos, todo esto es la fuente. Todo esto es la fuente, por si acaso. Esto no viene ahorita al caso de este ejercicio, pero lo van a aplicar lo vamos a necesitar cuando expliquemos método de superposición, bueno, método de Thevenin, mejor dicho, el teorema de Thevenin, ¿ya? Y tenemos su equivalente, ¿verdad? Su fuente equivalente, que sería la resistencia en paralelo con la fuente de corriente, ¿verdad? Ya, los mismos terminales. Ya. Esta sería mi fuente. ¿Ya? Obviamente han cambiado los valores el valor de la fuente, ¿verdad? Ahora ya no es una fuente de voltaje, ahora es una fuente de corriente y una resistencia, ¿ya? Pero estas dos fuentes de aquí son equivalentes, son la misma fuente. ¿Por qué? Porque si yo conecto una carga en estos terminales, llamémoslos A y B, ya aquí están mi A y B, ya ellos le van a entregar, vamos a dibujar la carguita, una resistencia puede ser, ¿no? La carga, ¿no? En este caso, veámosla como una resistencia. O puede ser un circuito entero, ¿no? No, eso es indiferente. ¿Ya? Esta fuente le va a entregar a esta carguita un voltaje, vamos a llamarlo Bx, ¿ya? Y a esta carguita le va a entregar el mismo voltaje Bx. Ambas fuentes le van a entregar el mismo voltaje y le va a entregar una corriente también Ix, y la de acá también le va a entregar una corriente Ix, ¿ya? Ambas fuentes le van a entregar a la carguita el mismo voltaje y la misma corriente. Obviamente siempre y cuando sean la misma carga, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta fuente de aquí es la misma que la de acá. La razón de transformar fuentes es simplemente facilitarme a mí el cálculo, ¿no? Las ecuaciones de mallas, las ecuaciones de nodos. No es que en realidad cambie cómo esta fuente equivalente interactúa con las cargas, ¿ya? Esto también es muy importante, tanto para cuando vayan a aplicar Thevenin, como cuando vayan a aplicar parámetros de redes de 2 puertos, que es como se modelan los sistemas como transformadores y todo eso. Y también cómo se modelan los sistemas de los circuitos integrados y todo esto, ¿no? Es muy importante eso.
Entonces, si nadie tiene dudas respecto a esto, vamos a continuar el ejercicio, ¿no? Entonces, ya vimos que yo tengo aquí una resistencia en serie con una fuente de voltaje. Yo puedo transformarla y desaparecer el nodo que está en medio, que no me interesa realmente, ¿verdad? Porque no me piden analizar su tensión nodal. Acá lo mismo, una fuente de voltaje en serie con una resistencia, puedo desaparecer el nodo que está en medio, ¿no? Vean un segundo. Ok, entonces, entonces yo puedo realizar la transformación de fuente. Entonces, vamos a realizar rápidamente la transformación, borrando la fuente, ¿verdad? Ya no necesito esta fuente de voltaje. Y conecto una fuente de corriente en paralelo a esta carga. Obviamente, si era una fuente de voltaje controlado, lo que va a quedarme es una fuente de corriente controlada, ¿verdad? ¿En qué sentido apunta la flecha? Bueno, me fijo. La fuente de voltaje original tiene el más en el lado izquierdo, entonces la flecha tiene que apuntar hacia la izquierda. ¿Cuál era el voltaje de esta fuente? 6Ix. Entonces, la corriente de la fuente de acá será el mismo voltaje de la fuente anterior partido la resistencia que estaba en serie, que es 3. ¿Ya? Y esto me va a quedar 2Ix, ¿no? Si alguien tiene después alguna duda respecto a cómo saqué estas ecuaciones, me avisan. Estas expresiones me avisan. Listo. Ahora, para la fuente de la resistencia de aquí y la fuente de acá, también la vamos a transformar. Sabemos que se van a conservar estos nodos y aquí va a estar la resistencia y aquí va a estar la fuente conectada en paralelo, ¿no? La fuente. Como la fuente tenía el más en la parte de arriba, la flecha apunta hacia arriba. La resistencia era de 2 ohmios y en cambio acá la corriente va a ser. ¿De cuánto era la fuente de voltaje? De 60 voltios. Entonces sería los 60 voltios partido la resistencia que estaba en serie, que era de 2 ohmios. ¿Ya? Partido 2. Esto me va a dar 30 amperios, ¿no? Esa es la corriente de la fuente. 30 amperios. Y listo. Una vez que hago esto, tengo reducido el circuito y he perdido un nodo. Vamos a delimitar de nuevo los nodos para que lo vean. ¿Ya? Delimitamos el nodo B1. Uy, perdón. Estaba haciendo mal. Delimitamos el nodo B1, que ahora es todo esto, ¿verdad? Porque solo puedo cruzar el cable cuando llega al terminal de algún elemento, ¿no? Y ahí están los terminales. ¿Ya? Nodo B1. Delimitamos ahora el nodo B4. El nodo B4 ahora es todo esto. Ahora todo esto es el nodo B4, ¿no? Vamos a cerrarlo por acá. Delimitamos ahora el nodo, qué sé yo, el B3. Así. Y el nodo B2, ya lo vamos a delimitar. Ahí. Y el nodo B2, vamos a ponerlo. El nodo B2, vamos a delimitarlo así. Obviamente no hace falta coger este pedazo de cable, ¿no? Porque hay un circuito abierto, pero X, ¿no? Ya, no importa. Ya, el nodo B2. Ya, y ahí tenemos delimitados los nodos. Ahora sí tenemos solo 4 nodos aparte del nodo de 0 voltios, ¿no? Del nodo de referencia. ¿Ya? Como tenemos ¿cuántos nodos desconocidos? A ver, recordemos. ¿Cuántos nodos desconocidos tenemos? Tenemos B1, ¿verdad? El nodo de B2, el nodo de B3 y el nodo de B4, ¿ya? Como estos 4 nodos son desconocidos, son incógnitas, ¿cuántas ecuaciones tenemos que sacar? 4 ecuaciones, ¿verdad? Una ecuación para cada nodo desconocido. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Que al transformar las fuentes de voltaje a fuentes de corriente, en este circuito me quedó alguna fuente de voltaje, ninguna. Por lo tanto, no voy a tener ningún supernodo, ¿ya? Y pues, según la teoría, es más fácil trabajar con circuitos en los que no se encuentran supernodos, ¿ya? No siempre es así, pero en general los libros dicen que sí, ¿ya? Entonces, ya con el circuito ya reducido, ahora sí vamos a proceder a trabajar en esto, ¿no? Ahora, pero me olvidé de poner el Bx y la Ix, ya. El voltaje Bx era el voltaje en los resistores de aquí, los dos de 4 ohmios. ¿Qué sucede en el equivalente en paralelo? Se conserva el voltaje, entonces el resistor de 2 ohmios también tiene ese Bx aquí, ¿no? Y por lo tanto, este de acá también lo tiene, ¿no? Si alguien se pierde en algún momento, estoy yendo muy rápido, me avisa. La corriente Ix, pues es la corriente que pasa a través de este ramal. Ya, ahora,
antes de empezar a resolver el ejercicio. Es más, aún no empezamos a resolver el ejercicio, solo lo hemos analizado de tal forma de que la solución sea más sencilla, encontrar la solución sea más sencilla, ¿ya? Primero, vamos a expresar, para ser un poquito más ordenados, vamos a expresar cuánto vale Bx e Ix en función de las tensiones de nodos, ¿ya? Entonces vamos a sacar cuánto vale Bx. Bx es el voltaje en el resistor de 2 ohmios. Vamos a dibujar ese resistor, ¿ya? Arriba, en el positivo tenemos B2, ¿verdad? En el positivo, y en el negativo tenemos a B1. Entonces, Bx va a ser igual. Entonces sería el voltaje Bx. Bx sería igual a la tensión que está en el positivo, B2, menos la tensión que está en el negativo, B1. Ya tenemos una expresión para Bx, ¿ya? Listo. Para Ix, ¿qué necesitamos ahora? Bueno, para Ix hay muchas formas de encontrarlo. De hecho, podríamos hacer una ley de corrientes de Kirchhoff aquí, pero para ello tendríamos que encontrar la corriente en este ramal, la corriente en este ramal, y para encontrar la corriente en este ramal tenemos que analizar acá. Muy complicado, ¿no? Pero notamos que esa Ix, a través de dónde se... Bueno, ¿en qué cable se está moviendo? Ix se está moviendo en este cablecito, ¿verdad? Se mueve así, ella sube por aquí, ¿verdad? Sube por aquí y atraviesa ¿a qué elemento? A este resistor de 4 ohmios. Ya, es la única corriente que atraviesa este elemento, ¿verdad? Porque no estamos hablando del método de mallas. ¿Ya? Esta es la corriente total a través de este elemento. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tendríamos que encontrar una expresión para la corriente Ix a partir de este resistor y de la ley de Ohm, ¿ya? Porque sabemos que esta es la corriente a través de este resistor, ¿ya? Entonces, vamos a polarizar a este resistor en el sentido en el que se mueve Ix. ¿En qué sentido se mueve Ix? Ix está entrando por aquí y saliendo por la parte superior. Entonces, ella entra por el más y sale por el menos, ¿no? Así polarizamos los resistores. Vamos a dibujar el resistor en este lado, ¿ya? Porque creo que así se ve un poquito mejor, ¿no? Entonces, aquí entra Ix. Aquí entra Ix, ¿ya? ¿Y qué tensiones nodales tenemos de cada lado? Del lado inferior, ¿qué tenemos? La tensión nodal de la referencia, ¿verdad? Es decir, tenemos 0 voltios, ya es la tensión conocida. Entonces aquí tenemos la referencia o el 0 voltios o la tierra, ¿no? 0 voltios, ¿no? Ya sabemos que es 0 voltios. Y en la parte superior, ¿qué tensión nodal tenemos? El B3, ¿verdad? Tenemos el B3. Pongámoslo aquí con este valor. Tenemos el B3, ¿ya? Tenemos la polaridad positiva y negativa, ¿ya? Entonces, yo sé que por ley de Ohm, el voltaje en esa resistencia, vamos a llamarlo BR4, es igual a su resistencia multiplicada por la corriente a través de ese resistor, ¿no? Pero ¿a qué es igual este voltaje? Este voltaje va a ser igual, vamos a ponerlo de este lado, a la tensión en el positivo, que serían los 0 voltios, menos la tensión en el negativo, que sería el B3. ¿Sí? Y por lo tanto, menos B3 sería igual a, ¿cuánto? A 4 veces Ix. Por lo tanto, ¿a qué es igual Ix? Ix es igual a menos B3 sobre 4. Y ya tengo una expresión para Ix en función de las tensiones nodales. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda o algo no ha quedado claro respecto a lo que hemos visto? Todo claro. Listo. Recuerden, si algo no les queda claro de la teoría, pregúntenlo para poder reforzarlo porque pues ya vieron que es muy importante la teoría, ¿no? Todo claro, profe. Listo. Bueno, ahora sí, una vez que conocemos todo esto, ya podemos empezar a aplicar el método de nodos como tal, ¿ya? Ojo, en este curso se les va a dar solo, o vamos a aplicar el método de nodos de la forma más rápida, la forma simplificada, la que les enseñó el ingeniero, porque bueno, ya les expliqué también la teoría, ¿no? Del método de nodos, ya de dónde se demuestra, ¿ya? Pero esa no la vamos a aplicar porque, pues, implica mucho tiempo y pues lo que tratamos de hacer es que resolver los ejercicios muy rápido, ¿no? A ver, el ingeniero Vázquez utiliza el método de nodos de tal forma que antes de empezar a resolver, él toma todos los valores de resistencia, porque todos estos son resistencias, ¿no? Están en ohmios, y los transforma a conductancias. ¿Cómo transformamos los valores de resistencia a conductancias? Fácil. Cogemos cualquier valor de resistencia, en este caso sería un ohmio, y ponemos 1 sobre ese valor, ¿ya? Sería ahora un mho, o también creo que las unidades también son Siemens, ¿ya?
Por ejemplo, al resistor de acá, al de 4 ohmios. Vamos a quitar esta polaridad. Vamos a borrar este X que ya no nos sirve. Ya, esto valía 4 ohmios. En conductancia, ¿cuánto sería? Un cuarto, ¿verdad? Mohs o Siemens. A veces en los ejercicios directamente les dan las conductancias y tienen que fijarse cuando está este símbolo, ¿ya? Esto significa que ya les están dando la conductancia. Bueno, este de 2 ohmios, ¿cómo lo llevamos a conductancia? 1 sobre 2. Este de 3 ohmios, ¿cómo lo llevamos a conductancia? 1 sobre 3, ¿no? Y este de 2 ohmios acá, también, 1 sobre 2, ¿no? Y así es más, bueno, y así se supone que es más sencillo trabajar, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar a resolver el circuito. Un momento. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a empezar a hacer el análisis nodal como tal. Ahora sí. Ya, a ver, ¿qué nodo vamos a analizar primero? El nodo B1, ¿no? Vamos en orden, ¿ya? Entonces, vamos a decir, quiero analizar el nodo B1, entonces digo, voy a analizar el nodo 1 ligado a la tensión nodal B sub 1, ¿no? Entonces pongo la tensión de ese nodo positiva, abro paréntesis, la suma de las conductancias que están tocando a ese nodo. ¿Cuáles son las conductancias que están tocando a ese nodo? Fácil, me fijo en el trazo. ¿Qué conductancias lo están tocando? La de aquí de 1/2 y la de aquí de 1/3, ¿verdad? Son las que están tocando al trazo verde. Por lo tanto, sería 1/2 más 1/3, ¿no? 1/2 más 1/3. Ahora me fijo, ¿alguna de esas conductancias está siendo compartida con otro nodo? Sí, la de 1/2 está siendo compartida con el B2. Entonces le tengo que restar en esta ecuación ese B2 multiplicado por la conductancia que está siendo compartida, que es la de 1/2. ¿Ya? ¿Alguna otra conductancia que esté tocando a B1 está siendo compartida con otro nodo? Sí, la conductancia de 1/3 está siendo compartida con el nodo B4. Por lo tanto, tengo que restar el nodo B4 multiplicada por esa conductancia. ¿Tengo alguna otra conductancia compartida? No, ninguna. Entonces pongo igual a la suma de las corrientes siendo inyectadas al nodo por medio de fuentes de corriente. ¿Cuál sería en este caso? 2IX, ¿no? Sería 2IX menos las corrientes siendo extraídas del nodo por medio de fuentes de corriente. ¿Hay alguna fuente de corriente extrayendo corriente de este nodo? Ninguna, ¿verdad? ¿A qué me refiero cuando digo que extrae corriente? Que la flecha de la fuente apunta hacia afuera del nodo, ¿ya? Pero en este caso la de esta fuente está apuntando hacia el nodo, por lo tanto le está inyectando corriente. Bueno, falta reemplazar el valor de este IX. IX sabemos que vale menos B3 sobre 4, ¿no? Vamos a reemplazarlo. Y esto me quedaría, esto es 5/6. Esto es, bueno, menos 1/2. Menos 1/3. Y esto pues sería 2 por menos B3 sobre 4, ¿no? Esto es 1/2, ¿verdad? Esto es 2. Y pasamos esto a sumar, ¿no? Al otro lado. Entonces me quedaría 5/6 de B1 menos 1/2 de B2 menos, perdón, más, ¿verdad? Esto pasa a sumar, más 1/2 de B3 menos 1/3 de B4 igual a 0. Y esta sería la ecuación del nodo 1, ¿ya? Si me dijesen a mí como respuesta, me piden en el ejercicio, realice la ecuación o el análisis nodal en el nodo 1 y sume los coeficientes, yo lo que tengo que hacer es aquí sumar 5/6 más, perdón, 5/6 menos 1/2, el de aquí, más 1/2, más, perdón, menos 1/3, ¿no? Los coeficientes son con todo y signo, ¿ya? Sumo esto y esa es la respuesta. Ahora, ¿qué más puede suceder? Si me dijesen, por ejemplo, la suma, ingrese como respuesta la suma de los coeficientes, pero como números enteros. Lo que tengo que hacer es multiplicar por el denominador común, que sería en este caso creo que 6. Multiplico ambos lados por 6, ¿verdad? Y me quedaría pues 5 veces B1 menos 3 veces B2 más 3 veces B3 menos 2 veces B4, ¿no? Y sume los coeficientes, ¿ya? Ahí sumo los coeficientes. Sería 5 menos 3 más 3 menos 2, ¿ya? Y esto pues me daría, me parece que 3, ¿no? Y esa es la respuesta.
¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Algo no ha quedado claro? Todo claro. Entonces, vamos a analizar el siguiente nodo. El siguiente nodo sería el nodo 2, ¿no? Hagamos el nodo 2. Ligado a la tensión B sub 2. Abro paréntesis, la suma de las conductancias que están tocando ese nodo. La única que lo está tocando es la de un medio. O sea, aquí sería un medio. Tengo que restarle la conductancia compartida. ¿Con qué? Perdón, la tensión compartida. ¿Cuál es la tensión compartida por esta conductancia? La de B1. Entonces acá le resto B1 multiplicado por la conductancia que los une, que es un medio. Y esto iguala la corriente siendo inyectada al nodo por medio de fuentes de corriente, ninguna, ¿verdad? No hay ninguna corriente siendo inyectada, menos la corriente siendo extraída al nodo por medio de fuentes, la de 10 amperios, porque la flecha apunta hacia fuera del nodo, ¿no? Sería igual a menos 10, ¿no? Y básicamente esta sería mi ecuación número 2. ¿Ya? Aquí no hace falta hacer mucho, pues no, esto me quedaría pues un medio menos un medio de B1 más un medio de B2 igual a menos 10, ¿no? Y esa sería mi ecuación número 2. No hace falta hacer mucho, ¿no? Y listo. Ese sería el nodo B2. Para el siguiente nodo, nodo 3. Ya, el nodo 3 ligado a la tensión B sub 3, entonces ponemos B sub 3 positivo, la suma de las conductancias que están tocando a ese nodo, la de un medio y la de un cuarto, ¿no? Sería un medio más un cuarto. ¿Tengo alguna conductancia siendo compartida con otro nodo? Sí. La de un cuarto es compartida con el nodo de 0 voltios. Por lo tanto, no tengo que restarle nada. Porque si le tuviese que restar, sería 0 voltios multiplicado por la conductancia que los une. Y sabemos que esto va a dar 0. Entonces no hace falta, no vale la pena restarlo, ¿no? Entonces no ponemos eso. Pero la de un medio sí es compartida con la tensión nodal B4. Entonces hay que restarle B4 multiplicada por la conductancia que los une, que es un medio. Ya, pues aquí pongo la suma de las corrientes siendo inyectadas, que son las de 10 y la de 3, y la de 30, perdón, porque las dos están apuntando hacia el nodo, ¿no? Las flechitas. Entonces me quedaría 10 más 30. Y esto me quedaría, pues, estos 2 cuartos, 3 cuartos, si no me equivoco. Sí, 3 cuartos de B3 menos un medio de B4. Esto es igual a 40. Y esta es la tercera ecuación. ¿Qué más? Y bueno, me faltaría ya la última ecuación, la del nodo 4. En la ecuación del nodo 4 tenemos, bueno, ponemos su tensión positiva, abro paréntesis, la suma de las conductancias tocando a ese nodo, un tercio y, bueno, la de 1 y la de un medio, ¿no? Tengo que restar las tensiones compartidas. ¿Cuáles son las tensiones compartidas? En este caso aquí no hay porque tenemos el 0 voltios de este lado. En la de acá sí hay, tenemos al B3. Entonces sería menos B3 por un medio, que es la conductancia que las une, ¿no? Y tengo que restarle la otra tensión compartida. ¿Cuál? La de este resistor. De un lado tenemos a B4, que es el nodo que estoy analizando, y del otro lado a B1. Tengo que restarle a B1 por la conductancia que los une, que es la de un tercio. Y esto es igual a la corriente de las fuentes de corriente siendo inyectada o extraída del nodo. En este caso tenemos esta fuente de corriente que le está extrayendo, le está quitando 30 amperios, entonces le ponemos negativo, menos 30. Y la otra fuente de corriente que también le está extrayendo 2 veces IX, ¿no? Menos 2IX. ¿Ya? Cuando están saliendo del nodo le ponemos negativo y cuando están entrando al nodo positivo. ¿Cuánto vale IX? Se me olvidó. Menos B3 sobre 4. Entonces aquí me quedaría, esto sería igual a menos 30 menos 2 por menos B3 sobre 4. Listo. Esto de aquí me quedaría, esto es 5 sextos más 6 sextos, esto es 11 sextos.
11 sextos de B4 menos 1/2 de B3 menos 1/3 de B1 es igual a todo esto, ¿no? Déjenme un momento. Ahí. Esto pues me quedaría más B3 sobre 2. Lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces aquí me quedaría pues 11 sextos de B4 menos 1/3 de B1 más B3, perdón, menos 1/2 de B3. Y este 1/2 positivo pasaría al otro lado a restar, ¿no? Menos 1/2 de B3. Ya, porque menos por menos me da más, ¿no? Y el 2 y el 4 me da 2, ¿no? Y esto me sería igual a menos 30, ¿no? Y fácil, ya sumando esto me quedaría pues 1/3 de B1. De B1. Esto sería menos 1, menos B3, entonces. Sí, 1/2 y 1/2 me da 1. Menos B3 más 11 sextos de B4. Y esto es igual a menos 30. Y finalmente esta es mi cuarta ecuación. Ya tengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Reemplazo en mi calculadora de sistemas de ecuaciones y obtengo cuánto valen B1, B2, B3 y B4. Con esos valores ya puedo encontrar cualquier corriente, cualquier voltaje, todo lo que me pidan. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo no les ha quedado claro? Todo claro. Chévere. Entonces, ya, dado que ya vimos este ejercicio de análisis nodal, vamos ahora a dar una pequeña introducción a... Bueno, aquí no sé si darle Thevenin o superposición. Me parece que con el ingeniero ustedes han visto el teorema de Thevenin antes que el teorema de superposición, ¿no? ¿Me pueden confirmar eso? Bueno, vamos a ver el teorema de Thevenin porque se supone que hace rato el ingeniero me dijo que no les ha dado toda esta superposición, pero que tocaron el tema de teoría de Thevenin, del teorema de Thevenin ahí por encima en la última clase, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo explicamos el teorema de Thevenin? Ya, hay algo muy importante que tienen que saber respecto a los circuitos. ¿Ya? Básicamente, ¿cuál es el objetivo de estos circuitos eléctricos? ¿Ya? El objetivo de mi circuito es encontrar, por ejemplo, a mí lo que me sirve del circuito es el voltaje y la corriente a través de una carga. ¿Ya? Básicamente es eso. Nosotros podríamos observar a todo el circuito como un sistema, ¿ya? O como, sí, como un sistema, ¿no? ¿Ya? Este es mi circuito. Mi circuito. Esta es mi red, mejor dicho, ¿ya? Esta es mi red, ¿ya? Todo este circuito es mi red, ¿ya? ¿Y para qué yo estudio esta red? ¿Ya? Yo la estudio con el objetivo de, en unos terminales de esta red, conectar una carga. Una carga, qué sé yo, en este caso una resistencia, ¿ya? Y a mí no me importa lo que en realidad, lo que esté dentro de esta red. A mí en realidad no me importa mucho. Lo que me importa es cuánto voltaje le va a proporcionar esta red a mi carga y cuánta corriente le va a proporcionar a mi carga, ¿ya? En teoría, cuánta potencia le va a proporcionar a mi carga, ¿ya? A mí lo que me interesa estudiar es cuál va a ser el comportamiento de esa red respecto a mi carguita, ¿ya? No me interesa lo que tenga esa red, en realidad. No me interesa que tenga todo esto de aquí, ¿ya? Lo que me interesa es cómo va a interactuar esta red con la carga que yo le voy a conectar en estos terminales, ¿ya? RL, ¿ya? Y eso va a suceder cuando ustedes, de hecho, cuando ustedes ya sean ingenieros. Supongamos, ¿ya? Digamos que ustedes ya van a hacer su primer trabajo como ingenieros y les dicen, bueno, ingeniero, nosotros tenemos este equipo, lo compramos, pero se nos perdió el manual, ¿ya? Entonces tenemos un equipo cualquiera, ya, vamos a borrar esto de aquí. Tenemos un equipo cualquiera, ¿verdad? Este es su equipo, su dispositivo, ¿no? Que está conectado, ¿verdad? Está conectado a la red, ¿ya? Está conectado, está enchufado y está energizado, ¿no? Está encendido. ¿Ya? Tenemos este equipo, pero no sabemos cómo funciona. Ya no sabemos cómo utilizarlo y aquí debería estar conectada la carga, ¿no? Entonces necesitamos que usted nos ayude a modelar este equipo, ¿ya? La forma más sencilla de modelar el equipo es aplicando algo que se conoce como equivalente de Thevenin, ¿ya? ¿Qué nos dice el equivalente de Thevenin? Nos dice
que cualquier circuito, ya, compuesto por elementos lineales, en este caso, elementos pasivos, ya, se puede reducir ¿a qué? Ya, este circuito de aquí se puede reducir a una resistencia en serie con una fuente de voltaje, ¿ya? En serie con una fuente de voltaje. Donde la resistencia va a ser llamada resistencia de Thevenin y el voltaje de la fuente, voltaje de Thevenin, ¿ya? Y estos serían los terminales de ese circuito en los que yo voy a conectar la carga que quiero estudiar, ¿ya? El objetivo de reducir este circuito de aquí a este más chiquito es estudiar qué sucede con la carga que yo voy a conectar aquí en estos terminales, ¿ya? Por eso lo voy a reducir al equivalente de Thevenin. También yo puedo hacer la transformación de fuente aquí y llevar esta resistencia en serie con una fuente de voltaje a una resistencia en paralelo con una fuente de corriente, ¿no? Yo puedo hacer la transformación de fuentes, se van a conservar los nodos A y B, donde yo voy a conectar mi carga, y ahora voy a tener la resistencia de Norton y la corriente de Norton, la corriente de Norton, ¿no? O la corriente de cortocircuito, como les llaman algunos, ¿ya? ¿Dónde se va a cumplir esto de aquí? Obviamente, la resistencia de Thevenin al venir de una transformación es igual a la resistencia de Norton. Van a ser la misma resistencia. Y pueden utilizar esta expresión para encontrar la corriente de Norton. El voltaje de Thevenin es igual a la corriente de Norton multiplicado por la resistencia de Norton o de Thevenin, la que ustedes quieran, ¿no? En general se pone aquí resistencia de Thevenin. ¿Sí? Básicamente esta es la expresión de la transformación de fuentes, si lo recuerdan, ¿no? ¿Ya? Entonces, para encontrar el equivalente de Thevenin de cualquier circuito, yo tengo que conocer o el voltaje de Thevenin, o la corriente de Norton, o la resistencia de Thevenin, ¿verdad? Si yo conozco al menos dos de estas tres variables, yo ya puedo armar mi equivalente de Thevenin, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo conozco el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton? Puedo encontrar la resistencia de Thevenin, simplemente paso a dividir la corriente, ¿no? ¿Ya? Ahora, experimentalmente o en la vida real, ¿cómo se realiza esto? Bueno, ustedes tienen aquí su equipo y ustedes le dicen, bueno, ingeniero, nosotros no tenemos el manual del equipo y queremos saber más o menos cómo funciona, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a hacer es esto. Van a utilizar sus equipos de medición y primero van a hacer unas cuantas pruebas. ¿Qué pruebas van a realizar? Primero, van a dejar el circuito energizado, lo van a dejar encendido, ¿ya? El circuito va a estar encendido, lo van a tener energizado, es decir, enchufado a la red eléctrica. Y ustedes van a venir y en los terminales abiertos, ¿verdad? En donde se conecta la carga, esos terminales están abiertos, ¿ya? Ustedes van a conectar su equipo de medición. ¿Cuál equipo? El equipo de medición de voltaje. Ojo, el equipo de medición de voltaje en ningún momento les está cerrando el circuito. Por aquí no va a circular, en teoría no circula una corriente, ¿no? ¿Ya? El equipo de medición de voltaje, el voltímetro, es en teoría un circuito abierto. A través de él no pasa corriente, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? A través de él no pasa corriente. Es el equivalente a un circuito abierto. Él lo único que hace es medir cuál es el voltaje en estos terminales. No es que sea un elemento más, nada, ¿ya? No es un elemento más del circuito, solo es un equipo de medición. Eso hay que tener mucho cuidado en las lecciones. Bueno, van a medir cuál es el voltaje en los terminales abiertos del equipo con el equipo encendido y ese voltaje que van a medir es el voltaje de Thevenin, ¿ya? Es el voltaje entre los terminales AB, es el voltaje de Thevenin, ¿ya? Luego, ustedes van a venir a hacer la siguiente prueba, ¿ya? La siguiente prueba será esta. Sería coger el equipo, obviamente todavía no lo van a encender, pero pues cogen el equipo, cogen un conductor y cortocircuitan los terminales AB, ¿ya? Le ponen un cortocircuito, le ponen un cable que conecte al terminal A con el terminal B, ¿ya? Y aquí lo que ustedes van a hacer es pues realizar la medición de la corriente. Bueno, aquí lo del cortocircuito era solo para ejemplificar. ¿Por qué? Porque luego ustedes van a tener que realizar un corte en el conductor para conectar el equipo de medición. El equipo de medición es un amperímetro, ¿ya? El amperímetro que mide la corriente, ¿ya? El amperímetro, ojo, el amperímetro es el equivalente a un cortocircuito. Él es el equivalente a un pedazo de cable, ¿ya? El amperímetro no es un elemento más, no tiene un voltaje ni nada. Solo es un pedazo de cable por el que va a realizar una medición. De hecho, hoy en día tenemos amperímetros que son de gancho, en los que no hace falta hacer un corte en el conductor, sino que directamente enganchas tu amperímetro al cable y él, por medio pues, del campo magnético que produce la corriente que pasa a través del conductor, te mide un aproximado de la corriente, ¿no? Bueno, sabemos que el cortocircuito es el equivalente, el amperímetro es el equivalente a un cortocircuito.
Él me va a medir la corriente a través de este corto, ¿ya? La corriente de cortocircuito. Y esta corriente de cortocircuito que me mide el amperímetro es la corriente de Norton, ¿ya? Y con el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, yo ya puedo hallar cualquiera de estos dos equivalentes, ¿sí? A través de esta expresión, ¿ya? La resistencia de Thevenin, ¿a qué será igual? Al voltaje de Thevenin partido a la corriente de Norton, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ese es para hallar la resistencia de Thevenin de forma indirecta. Bueno, hay otra forma que también es indirecta, pero pues con otro método. ¿Cuál es? Bueno, la otra prueba que ustedes pueden hacer para encontrar la resistencia de Thevenin, bueno, que en la vida real no va a ser resistencia de Thevenin, porque va a tener otros elementos, porque van a trabajar con corriente alterna, pero vamos a suponer que sí, ¿ya? A ver, van a tener su circuito, ¿verdad? Van a tener, perdón, su equipo, y al equipo lo van a apagar, ¿ya? Lo van a desconectar de la red eléctrica, el equipo va a estar apagado, ¿verdad? Le van a quitar la alimentación, ya básicamente van a apagar la fuente de voltaje o de corriente que esté alimentando a ese circuito, ¿ya? Y en esos terminales ustedes van a conectar su equipo de medición, el ohómetro o galvanómetro, creo que también se le dice, ¿ya? Que se encarga de medir la resistencia equivalente, ¿ya? Ahora, esto de aquí es algo que quería explicarles, creo que no les expliqué el primer día, que el ohómetro lo que hace, como él trabaja, es básicamente, él actúa como una fuente, porque pues el equipo no puede reducir lo que está dentro del circuito en una resistencia equivalente, él no puede hacer ese tipo de cálculos como nosotros, no, él lo que hace es esto, a ver, él actúa como si fuese una fuente de voltaje o fuente de corriente, ¿ya? Digamos, él dice, bueno, voy a actuar como una fuente de corriente y le voy a inyectar a este circuito que está apagado, que no tiene ninguna otra fuente independiente, le voy a inyectar un amperio, ¿ya? O una corriente chiquita, no tiene que ser de un amperio, pero es una corriente pequeña, ¿ya? Y una vez que le inyecto a este circuito una corriente de un amperio, ¿ya? De un amperio, una corriente conocida, voy a medir cuál es el voltaje que hay a través de mis terminales. Él solito mide su voltaje, ¿ya? El voltaje de la fuente, de esta fuente. Voltaje del ohmómetro, como ustedes lo quieran ver, ¿no? ¿Ya? Y la resistencia equivalente que él me va a medir, la resistencia equivalente que él me va a medir no es nada más que el voltaje que él midió partido la corriente que él inyectó al circuito, ¿ya? Esto se llama el método de la fuente de prueba, y así es como los ohómetros o los galvanómetros realizan la medición de la resistencia equivalente en los circuitos, ¿ya? Ellos inyectan una corriente, miden cuál es el voltaje entre sus propios terminales y a ese voltaje medido lo dividen para la corriente que ellos inyectaron y así calculan la resistencia equivalente. Que ojo, esta resistencia equivalente viene a ser la resistencia de Thevenin, ¿ya? Así funcionan esos equipos de medición. Básicamente es eso, ¿no? Así funciona este equipo de medición. Obviamente también puede ser una fuente de voltaje, ¿no? Si yo tengo aquí, si yo conecto una fuente de voltaje, perdón, si el galvanómetro actúa como una fuente de voltaje, digamos yo le inyecto un voltaje de 1 voltio, lo que él va a hacer es medir ahora cuál es la corriente que se produce por acción de este voltaje en el circuito, ¿no? Tengo el circuito, el mismo equipo, pero le conecto una fuente de voltaje, ¿ya? ¿Cuál va a ser la corriente medida que le tiene que entregar esta fuente a ese circuito? ¿Ya? Una vez que mide eso, la resistencia equivalente no es nada más que el voltaje que él inyectó, que es 1 voltio, partido de la corriente que midió, ¿ya? Con cualquiera de las dos puedes encontrar la resistencia equivalente, es decir, la resistencia de Thevenin. Y así lo hacen los circuitos, ¿no? Este es el método indirecto, método de fuente de prueba. Así funcionan los equipos de medición. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Ya? Bueno. Ahora, a nivel de circuitos eléctricos, ya, ahora sí, la teoría, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo encontramos el equivalente de Thevenin de un circuito? Ya sé cómo hacerlo en un equipo, ¿no? Simplemente lo energizo, mido su voltaje en los terminales, voltaje de Thevenin. Pongo un corto, mido la corriente, corriente de Norton. Aplico la función para medir la impedancia equivalente y encuentro la resistencia de Thevenin, ¿no? Pero a nivel de ejercicios teóricos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, digamos que me piden encontrar el equivalente de Thevenin en los terminales A y B de este ejercicio. Ya, vamos a encontrar el equivalente de Thevenin. Ya, ¿qué hago? Primero, encuentro el voltaje de Thevenin. ¿Cómo lo hago? Pues primero dejo abiertos los terminales A y B, ¿ya?
y resuelvo el ejercicio, pero en este caso es conveniente porque estoy aplicando el método de nodos, resuelvo el ejercicio y encuentro cuál es el voltaje entre A y B. ¿A qué sería igual el voltaje entre A y B? El voltaje entre los terminales A, B en este caso. Sería la tensión que está en el positivo, que es B2, menos la tensión que está en el negativo, que es el 0 voltios. ¿Ya? Y ese es el voltaje de Thevenin. ¿Ya? Porque dejé el circuito abierto en los terminales en donde quiero conectar la carga. ¿Ya? Cuando yo dejo el circuito abierto y analizo y resuelvo el circuito y encuentro cuáles son los voltajes entre ese circuito abierto, básicamente ese es mi voltaje de Thevenin. ¿Ya? Así encuentro el voltaje de Thevenin. Dejo el circuito abierto y encuentro el voltaje en ese circuito abierto, resolviendo el ejercicio. Nada más. Básicamente ahí estaría el voltaje de Thevenin. Ya lo podemos encontrar simplemente resolviendo el sistema de ecuaciones y sacando cuánto vale B2. Luego, para la corriente de Norton, lo que yo hago es lo que ya estaba hecho en el circuito. Conectar un cable entre A y B. ¿Ya? Y ahí pues tienen que resolver el circuito de nuevo, porque una vez que conectan el cable, ¿qué están haciendo? Le están añadiendo al circuito una nueva malla. Ya no tiene la misma cantidad de mallas que tenía. Antes de no tener el cable, antes de tener el cable aquí, tenía 1, 2 y 3 mallitas. ¿Qué pasa si ahora yo le conecto un cable entre A y B? Ahora tengo 1, 2, 3 y 4 mallitas, que ya no van a ser necesariamente las mismas corrientes a través de cada elemento, ¿no? Porque ahora tengo un cortocircuito de este lado, ¿ya? Al agregar yo este cable o este cortocircuito, tengo que volver a resolver el ejercicio, ¿ya? En este caso, yo les recomendaría aplicar método de mallas, tal vez, ¿ya? Volver a resolver el ejercicio y encontrar cuál es la corriente que se desplaza desde el terminal positivo hacia el negativo. ¿Por qué positivo y negativo? Porque con el positivo arriba yo medí el voltaje de Thevenin, ¿no? Si yo medí con el más en la parte de arriba, tengo que conservar el más en la parte de arriba, ¿no? Y mido cuál es la corriente que se desplaza del más hacia el menos, la corriente de aquí, ¿ya? Esa corriente va a ser mi corriente de Norton, ¿ya? Así resuelvo el ejercicio de nuevo, encuentro la corriente de Norton y prácticamente ya puedo encontrar el equivalente de Thevenin o el de Norton si yo quiero, ¿no? Aplicando la expresión, recuerden, voltaje de Thevenin es igual a la corriente de Norton multiplicado por la resistencia de Thevenin. Y aquí despejo la resistencia de Thevenin y utilizo cualquiera de los dos modelos que yo tengo. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, si quiero encontrar mi resistencia de Thevenin, esto es lo más interesante, que hay muchas formas de encontrarla. Hay varias formas de encontrarla. ¿Cuáles son? Bueno, primero tengo que fijarme qué elementos componen mi circuito. ¿Qué elementos componen mi circuito? En este caso, elementos como resistencias, fuentes independientes y las fuentes controladas. Al yo decir que tengo fuentes controladas en mi circuito, tengo un problema para encontrar la resistencia de Thevenin. ¿Por qué? Bueno, originalmente en un circuito en el que yo no tengo fuentes controladas, lo que tendría que hacer para encontrar mi resistencia de Thevenin es esto. Apagar las fuentes y las fuentes independientes. ¿Ya? Vamos a ver a qué es el equivalente de cada fuente. Cuando yo tengo una fuente de corriente, y yo la apago, cuando yo apago una fuente de corriente, ¿ya? Básicamente yo hago que la corriente de esa fuente sea igual a 0 amperios, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando la corriente de una fuente es igual a 0 amperios? Toda la corriente en este ramal vale automáticamente 0 amperios, porque la fuente lo dice. ¿Y qué elemento hemos modelado a través del cual su corriente siempre vale 0 amperios? El circuito abierto. ¿Ya? Entonces, al apagar una fuente de corriente, yo tengo un circuito abierto. A través de él hay 0 amperios. ¿Ya? Básicamente, cuando apago una fuente de corriente, se vuelve un circuito abierto. Ahora, cuando yo tengo una fuente de voltaje, y yo la apago, básicamente estoy haciendo 0 voltios su voltaje. Si yo hago 0 voltios su voltaje, ¿qué sucede? Queda abierto el circuito. Ella no, se vuelve un cortocircuito. Eso, perdón. Recuerden, a través de una fuente de 0 voltios pasa corriente. Lo que no hay es un voltaje, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, si lo quieren ver desde un punto de vista más teórico, el potencial de aquí se vuelve el mismo potencial que acá. ¿Y qué elemento conocemos que tiene el mismo potencial arriba y abajo? El cortocircuito. ¿Ya? Básicamente la fuente de voltaje se vuelve un pedazo de cable, ¿ya? Por el que va a fluir corriente,
pero no va a haber un voltaje como tal. Si yo quiero medir el voltaje entre estos terminales, vale 0. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Las fuentes de voltaje se vuelven cortocircuitos y las fuentes de corriente circuitos abiertos. ¿Ya? Entonces, ojo, para fuentes independientes, solo las independientes, las controladas no. Entonces, digamos que yo quiero hallar mi resistencia de Thevenin. Entonces apago todas las fuentes independientes. Esta de aquí se vuelve un circuito abierto. ¿Ya? Se vuelve un circuito abierto. Esto de acá se vuelve un cortocircuito, porque es una fuente de voltaje. Cortocircuito. Acabó. ¿Ya? No tengo ninguna otra fuente independiente, ¿verdad? Los demás son fuentes controladas. Las fuentes controladas no las toquen, déjenlas ahí. Ahora, les pregunto. Ya, no, les digo, a ver, si ustedes no tuviesen las fuentes controladas, bueno, ya vamos a suponer que no estuviesen estas fuentes controladas, que estuviesen cables nomás, ¿no? Fuesen cables, ¿ya? Si no estuviesen esas fuentes controladas, ya, para mí sería mucho más sencillo. ¿Por qué? Tengo un circuito ahora puramente resistivo, ¿no? Puramente resistivo, ¿ya? Lo que yo tendría que hacer ahí es, qué sé yo, hallar la resistencia equivalente, reducir el circuito con resistencias en paralelo, resistencias en serie, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Aplicar reducciones y encontrar una única resistencia entre A y B. Llevar el circuito, reducir el circuito de tal forma que encontremos una única resistencia entre A y B, que sería básicamente mi resistencia de Thevenin. La resistencia que yo encuentro al reducir el circuito es mi resistencia de Thevenin, ¿ya? Pero eso solo lo puedo hacer si no hubiese ninguna fuente controlada en el circuito original. Pero como hay fuentes controladas, ¿verdad? Por desgracia, yo no puedo aplicar eso. ¿Por qué? Porque las fuentes controladas tienen un efecto directo en la resistencia de Thevenin equivalente, ¿ya? Las fuentes controladas influyen en el valor de la resistencia de Thevenin. Si yo me pongo a reducir ahí, obviamente, aparte de que no voy a poder reducir porque tengo las fuentes controladas, también, si yo llego a reducirlo, voy a encontrar un valor de resistencia erróneo, ¿ya? Que no va a ser el real, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Pues porque las fuentes controladas en general son básicamente elementos de realimentación o se utilizan para modelar elementos pasivos como los transistores y todo esto, ¿no? Entonces ellos básicamente son como digamos que poseen como una resistencia interna, por así decirlo, ¿ya? ¿Ya? Por eso es que ellos me afectan al valor de resistencia equivalente. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo una fuente controlada? ¿Qué tengo que hacer? Pues ya vimos qué tenemos que hacer. Tenemos que hacer un método indirecto. ¿Cuál es el método indirecto? La forma indirecta de encontrar la resistencia equivalente. Esto de aquí, lo que hace el ohmómetro, una fuente de prueba. Entonces, ¿cómo conecto esa fuente de prueba? Bueno, primero me aseguro que no exista ninguna otra fuente independiente en el circuito. Ya las apagué todas. Lo que hago ahora es conectar una fuente entre los terminales A y B. Conecto una fuente. ¿Ya? Conecto una fuente. ¿Ya? Si es fuente de voltaje o fuente de corriente, ya es cuestión de ustedes. ¿Ya? Es lo que ustedes quieran aplicar. Yo en general conecto una fuente de corriente. ¿Ya? Con la corriente que yo quiera. ¿Ya? El valor de corriente que yo quiera. Porque es una fuente de prueba. Ustedes eligen el valor de corriente. Puede ser cualquier valor. Yo les recomiendo una fuente de 1 ampere. ¿Ya? ¿Ya? Obviamente este circuito de aquí, este nuevo circuito que hemos encontrado con una única fuente es distinto al circuito original, por si acaso. No son el mismo circuito. Ya cambiamos bastante. Desconectamos las fuentes, conectamos una nueva fuente que antes no estaba. Básicamente este cable se puede ir porque está un circuito abierto, ¿no? Ya, listo. A este nuevo circuito tenemos que volver a resolverlo y volver a encontrar cuánto vale ahora el voltaje entre los terminales AB. ¿Por qué? Porque yo le conecté una fuente de corriente. Cuando yo conecto una fuente de corriente, tengo que resolver el circuito y encontrar cuánto vale el voltaje de esa fuente. ¿Ya? El voltaje de la fuente. ¿Cuánto valdría el voltaje de esta fuente en términos de las tensiones nodales? Sería B2 menos el 0 voltios. Sí, exacto como lo dijo el compañero. B2 menos 0 voltios. ¿Por qué? Porque la tensión en el positivo sería el B2, ¿no? Es el mismo nodo. Y la tensión en el negativo sería el 0 voltios. Es el mismo nodo. Entonces, encuentro cuánto vale el voltaje de la fuente y la resistencia equivalente o resistencia de Thevenin o resistencia entre A y B, ¿ya? Son la misma. Sería igual
al voltaje de la fuente partido la corriente inyectada. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? No. Bueno, básicamente esta sería mi resistencia equivalente o mi resistencia de Thevenin. Así la encuentro. Sencillo, ¿no? Solo tengo que aplicar una fuente de prueba y encontrar el voltaje a través de esa fuente. Profesor, disculpe. Si yo... Sí, dime. El proceso a seguir es a las fuentes que son independientes, como que las borro. O sea, las de corriente que son independientes, yo abro ese circuito. Y las de Ajá. voltaje que son independientes, yo lo hago corto. Nada Ajá, más. exactamente. Ajá, Sí. sí. Y A las de corriente. Dime. a las controladas no le hago nada, ¿verdad? A las controladas no las tocas, las dejas así nomás. Gracias. Ya, dale. Entonces, básicamente es lo que acaba de decir el compañero. A las independientes las hago circuito abierto, a las de corriente, a las de voltaje las hago cortocircuito. Y reviso. Bueno, si en el circuito no tengo fuentes controladas, comienzo a reducir resistencias. Si tengo fuentes controladas, tengo que conectar una fuente de prueba en los terminales entre los que quiero medir la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Si conecto una fuente de corriente de prueba, mido cuánto es su voltaje y pues divido ese voltaje para la corriente de la fuente y esa es la resistencia de Thevenin. Si es una fuente de voltaje, pues tendría que medir su corriente, ¿verdad? Pero pues eso solo depende, ¿no? De qué quiera yo conectar, ¿no? No se preocupe por esto porque solo es teoría y luego vamos a hacer ejercicios de esto, ¿no? Solo es para darle una pequeña introducción, ¿ya? Y una vez que yo ya tenga la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin o la corriente de Norton, yo a este circuito, a todo este circuito que está aquí, ya lo puedo reemplazar. Ya no necesito todo este circuito. Ahora solo tengo que poner la resistencia de Thevenin y la fuente de voltaje con el voltaje de Thevenin. ¿Ya? Ya, y todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, la resistencia en conjunto con la fuente de voltaje es el equivalente a todo este circuito de acá. ¿El equivalente en qué sentido? Ya, el equivalente en el sentido de que si yo conecto una carga entre los terminales A y B en el circuito original, llamémoslo RL, ¿ya? En el circuito de acá también conecto la carga, la RL, el mismo valor de voltaje y de corriente, vamos a llamarlo BL, y de corriente, IL, ¿ya? Que le entregan a la carga en este circuito, va a ser el que le entregan a la carga en este circuito de acá. IL y el mismo voltaje BL. Van a ser los mismos, el mismo voltaje y la misma corriente, ¿ya? Eso es lo bueno de este teorema, que nos permite analizar más rápidamente cuál va a ser la potencia que se le va a entregar a la carguita, a la carga RL. ¿Ya? Ahora, algo muy importante y que lo necesitan tanto para este parcial como para el siguiente, como para el resto de la carrera. Una vez que ustedes ya encuentran el equivalente de Thevenin, en donde van a conectar su carguita, ¿qué pasa si a ustedes les dicen, determine, este teorema se llama teorema de Thevenin o teorema de la máxima transferencia de potencia? ¿Qué pasa si a ustedes le dicen, determine la máxima potencia que se puede transferir a dicha carga? ¿Ya? Determine, perdón, cuál debe ser el valor de la resistencia de la carga para que se dé la máxima transferencia de potencia a la misma, ¿ya? ¿Cuál debe ser ese valor? Cuando les piden eso, les piden máxima transferencia de potencia, básicamente significa que la resistencia de la carga tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Ustedes encuentran el valor de la resistencia de Thevenin y dicen, bueno, la resistencia de la carga tiene que tener este valor. Digamos que la resistencia de Thevenin vale 10 ohmios. Entonces la resistencia de la carga también tiene que valer 10 ohmios. ¿Ya? ¿De dónde sale esto de aquí? Pues en el libro está, pero si les interesa, esto sale de la expresión de que, bueno, ¿cuál es la potencia de la corriente a través de este ramal? Si ustedes aplican ley de Ohm, la corriente les va a quedar el voltaje de Thevenin partido la resistencia de la carga más la resistencia de Thevenin. Y si ustedes quieren encontrar la potencia de la carga,
es igual a la corriente de la carga al cuadrado multiplicado por la resistencia de la carga, ¿ya? Y pues básicamente esto quedaría reemplazando esta corriente acá, el voltaje de Thevenin al cuadrado partido la resistencia de la carga más la resistencia de Thevenin al cuadrado multiplicado por la resistencia de la carga, ¿no? Y pues esta expresión de aquí, de potencia de la carga, es una función que depende de la resistencia de la carga. Si ustedes derivan esto respecto a la resistencia de la carga y lo igualan a 0, les va a salir que pues para que esto valga 0, para que la derivada sea igual a 0, la resistencia de la carga tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin, ¿ya? El proceso es un poquito extenso, la derivada, pero no es complicado. Solo no lo vamos a hacer porque, ¿para qué? Esto no les van a pedir demostrar, ¿no? Simplemente de ahí se llega, ¿no? De la derivada, ¿ya? Y encuentran el máximo, que es cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia de Thevenin, y de ahí nace esto, ¿no? ¿Qué pasa para que se dé la máxima transferencia de potencia, la máxima potencia posible transferida a la carga? Que la resistencia de la carga tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin, nada más. Y si le dicen calcule la potencia, ustedes no van a utilizar esto, ¿no? No, por gusto. Van a utilizar la expresión de que la potencia en la carga, cuando se da la máxima transferencia de potencia, es el voltaje de Thevenin al cuadrado partido 4 veces la resistencia de Thevenin, ¿ya? Estas dos expresiones necesitan nada más, ¿ya? Estas, cuando me piden máxima transferencia de potencia, necesito esto y esto. Esto de aquí para encontrar el valor de la resistencia de la carga y esto de aquí para encontrar su potencia. El voltaje de Thevenin al cuadrado partido 4 veces su resistencia. La resistencia de Thevenin. O 4 veces la resistencia de la carga. Recordemos que son iguales por esta expresión, ¿no? En este caso. ¿Alguna duda respecto a eso? ¿Algo no les ha quedado claro? No, profe, usted ahí sí está claro. Parece mucha teoría, pero es que tenemos que adelantar porque el ingeniero Rubio ya ha avanzado esto con su curso. Y bueno, esto igual lo van a ver con el ingeniero Vázquez en la siguiente clase, por si acaso. Ah, ya. Bueno, si todo les ha quedado claro hasta ahí, no vamos a hacer ejercicios de teorema de Thevenin por cuestiones de que si yo hago ejercicio ahorita, básicamente me estaría adelantando porque el ingeniero Vázquez todavía no les hace ejercicio. Solo les ha dado un poquito de teoría. Ya, pero bueno. Ya, el día de mañana vamos a resolver ejercicios de esto. Y hoy día les quería dar teoría respecto a lo del método de superposición, que es una teoría un poquito más profunda y que les sirve bastante para redes, pero no la puedo dar porque el ingeniero no les ha dado superposición. ¿Ya? Pero pues cuando apenas le den superposición, yo les doy la teoría de esto, ¿no? Para evitarnos leer el libro, ¿no? Una cosa más, por ejemplo, ¿qué pasaría si les piden resolver hallar el equivalente de Thevenin en un circuito y dicen, bueno, determine el valor de la resistencia de carga de tal forma que se dé la máxima transferencia de potencia? Sí, lo que tenemos aquí, la resistencia de carga es una resistencia variable. Una resistencia variable, perdón, es una resistencia variable y solo puede tomar valores entre, qué sé yo, entre 0 y, qué sé yo, 200 ohmios. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa si la resistencia de Thevenin está fuera de ese rango? Ustedes toman el valor más grande. ¿Ya? No hay de otra. ¿Cómo podía explicar de nuevo esa parte? Ya, a ver, es más, cambiemos la pregunta. Miren, les dicen, bueno, encuentre el equivalente de Thevenin y determine si la resistencia de carga, que solo puede tomar valores bueno, no entre 0 ohmios, porque sería un cortocircuito, solo puede tomar valores entre 10 ohmios y 200 ohmios, ¿no? RL solo puede tomar valores entre 10 ohmios y 200 ohmios. Ya, le dicen determine si se puede dar la máxima transferencia de potencia, ¿ya? Y resulta que R de Thevenin le sale, qué sé yo, 500 ohmios, ¿ya? ¿Se puede dar la máxima transferencia de potencia? En este caso. No, No, ¿por qué? ¿No se da cuando ambos eran iguales? porque no son iguales. Ajá, R de Thevenin, RL nunca va a poder ser igual a R de Thevenin, ¿ya? Está fuera de rango. R de Thevenin está fuera del rango de RL, ¿ya?
Los que les saldría más conveniente ahí, me parece que sería coger el valor más alto. ¿Ya? El valor más alto de resistencia, que esté más cercano, por así decirlo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, todo claro. Bueno, entonces, no se preocupen por esto, porque solo hemos aplicado teoría y esto, la verdad, se entiende un poquito mejor con ejercicios, ¿no? Pero igual esta teoría es importante que la tengan en cuenta porque luego van a ver el famoso método de los batímetros en redes eléctricas y eso es un poquito complicado si no se aprende la teoría de Thevenin, ¿no? Pero bueno, entonces, como ya vimos la teoría de Thevenin, el día de mañana realizamos ejercicios o si no han visto el tema todavía mañana, el día viernes, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda, me avisa y si no, pues hasta aquí dejamos la ayudantía. No, profe, está ahí todo claro. Ya listo, chicos. Bueno, me escriben en el grupo si necesitan que les pase los ejercicios. Eh, Sí, profe. ya les paso, ya les paso. Gracias, profe. Listo, esto sería todo entonces y por si acaso